Bueno, Arratsalde-on Danori, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por haber existido y bienvenida al Colegio de Médicos de Vizcaya, a lo que nosotros le llamamos la casa de todos los médicos. Bienvenidos, de verdad, todos, y muchas gracias. Muchas gracias, por supuesto, pues a las personas que van a participar en la mesa. Son Purificación Martínez del Prado, que es la responsable de la Unidad de Oncología del Hospital Universitario de Basurto, Ana Aguirrezábal, jefa de sección de farmacia del Hospital Universitario de Basurto, Julia Alicia Iglesias, que es la presidenta de la Liga de Enfermos Vizcaínos de Artritis Reumatoide, y Jon Iñaki Vitolaza, que es el director de farmacia del Gobierno Vasco. Muchísimas gracias a los cuatro y muchísimas gracias también al doctor José María Beltrán de Heredia, que será quien moderará la mesa, porque aceptó el reto de organizarla y de moderarla luego cuando decidimos organizar esta reunión. El pasado 19 de septiembre el Boletín Oficial del Estado publicaba, permítanme que se lo lea, una resolución con fecha 10 de septiembre de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a modificar las condiciones de financiación de medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud mediante la asignación de aportación del usuario. Y se refería textualmente a la aportación reducida, que es lo que nos trae, a los medicamentos que sin tener la calificación de uso hospitalario tienen establecidas reservas singulares en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, consistentes en limitar su dispensación a los pacientes no hospitalizados en los servicios de farmacia de los hospitales. Es decir, la medicación que se entrega a los hospitales a los enfermos no ingresados. Bueno, pues numerosos colectivos, profesionales, no profesionales, organizaciones profesionales, sindicales y demás, pues se apresuraron a manifestar públicamente su rechazo a esta medida. Y nosotros no lo hicimos, el Colegio Médico de Vizcaya no lo hicimos, yo creo que se sorprendió que no lo hiciésemos. Y aunque el Colegio Médico de Vizcaya ha dicho, lo dice y seguirá diciendo que a priori es contraria al copago farmacéutico, consideramos que nuestra postura en este asunto concreto debería ser meditada y discutida y debatida, pues para tener una base sólida en la que asentar nuestro criterio, nuestra postura posterior, ¿no? Y tenerlo muy claro. Entonces, para eso pues pensamos que había que oír pues a todos los que pudieran ser. Había que oír a los médicos que prescriben este tipo de medicamentos, a los pacientes que los reciben, y habría que oír, bueno, creímos que era interesante oír también a algún representante del partido, del gobierno, por decir así, el partido que ha impuesto esta medida, y por otra parte de la Consejería de Salud, efectivamente, en la figura del director general de farmacia, nuestro director de farmacia. Aquí están todos. La representante del Partido Popular que fue invitada, bueno, ha excusado su presencia, bueno, está como que ha dicho que ha comentado que estaba convaleciente de un proceso que ha pasado recientemente y bueno, disculpa su presencia y así se lo informo. Sin más, muchísimas gracias, insisto, a todos, muchísimas gracias a ustedes por venir. Espero que las conclusiones, la exposición, el debate que tendremos luego, las conclusiones que saquemos de esta mesa sean provechosas y bueno, y nos den una idea clara a todos de si hay que hacerlo o no hay que hacerlo, qué problemas puede producir a corto, a medio o largo plazo la aplicación de esta medida. Y bueno, pues ahí estamos. Muchísimas gracias. Le voy a ceder mi lugar al doctor Beltrán de Heredia, que es, como comentaba al principio, que va a moderar esta mesa. Además, creo que es un moderador altamente cualificado para esta mesa por su condición de sabio hematólogo durante muchos años, que ha sido jefe de servicio de hematología del Hospital de Basurto hasta anteayer, hasta hace 4 días, y creo que tiene más que criterio, mucho más amplio que yo, desde luego, para dirigir y moderar esta mesa. Muchísimas gracias a todos. Repito, buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias, querido Cosme. Es mi amigo y presidente del colegio, lógicamente no podía hablar de otra manera. Lo ha aclarado él perfectamente. Este colegio realmente
la respuesta inmediata que nos pedía el cuerpo era haber hecho una nota, como han hecho todos esos colectivos, de declaraciones públicas a nivel de todo tipo de grupos sociales, sindicatos, partidos políticos, asociaciones de pacientes, etcétera. Entonces nosotros entendimos que no nos íbamos a distanciar mucho de lo que dijeran los demás, pero nos parecía que por nuestras características como colegio, como muy bien lo ha explicado Cosme, pues el doctor Naveda, posiblemente, bueno, pues fuera más productivo también el que pudiéramos organizar eso como decimos en la convocatoria también, un ambiente agradable, cordial, pues un debate al respecto, porque desde luego, sinceramente, no veíamos muy bien el sentido a esta medida y sobre todo la forma de tomarla. Para no adelantar acontecimientos, yo únicamente como introducción a la mesa, porque yo creo que mi obligación es moderar y no hacer planteamientos de otro tipo. ¿Me dejas un rato, un momentito? Lo que me gustaría hacer una pequeña introducción, bueno, pues para situarnos un poco en donde estamos. Bueno, perdón, pero estos duendes y de los que no somos tampoco informáticos, pues bueno, suelen pasar estas cosas. Como muy bien sabemos, pues nuestro presidente, el presidente de la OMC, el doctor Rodríguez Sendín, se mostraba muy orgulloso y hacía unas declaraciones que incluso están recogidas en el editorial del último ejemplar de la revista de la Organización Médica Colegial, pues porque a día 30 de julio, es decir, mes y pico antes de promulgarse esta norma, pues realmente me han llegado a un acuerdo tras mucho tiempo pues para reconducir los temas y realmente se sentían muy orgullosos de lo que había. Introducía como que en el Ministerio de Sanidad, que realmente Servicios Sociales y el Foro habían llegado a un acuerdo, habían firmado un acuerdo porque el objetivo que se tenía realmente era mantener el modelo que todos defendemos de sanidad pública. En función del decreto 16 del 2012, pues parece que empezaron a surgir ya determinadas historias, pues la época de crisis, los recortes, y la situación iba cambiando drásticamente, desde el momento en que empezaron la atención a los inmigrantes, determinadas circunstancias, etcétera, y bueno, pues con este acuerdo se intenta recuperar la situación previa a todo esto, todos muy contentos, incluso se escribe, como decimos, y 500.000 profesionales, los partidos, etcétera, parece que todo el mundo está de acuerdo, se firma todo esto y nos parece fenomenal. Estamos todos pensando en que realmente la asistencia pública gratuita, universal, equitativa y de calidad debe ser financiada mediante impuestos. La gestión debe desarrollarse plenamente conforme a lo que es o está establecido en la Ley General de Sanidad. Creo que aquí no hay ninguna duda y estamos todos encantados. Este desarrollo de procedimientos, bueno, pues lo que hace falta es que realmente se consiga que la financiación, la sostenibilidad del sistema hace que sea eficiente y que realmente se facture lo que haya que facturar, que haya las compensaciones para atención a pacientes de otras comunidades de una u otra comunidad fuera de su lugar, que haya que hacer también la facturación a terceros, etcétera, y todo estaba regulándose. Entendemos que los servicios públicos deben mantener la calidad, o se entendía, y en este sentido también el control debe existir y también debe contarse con todos los recursos, que para eso están, y todos los contratos que hagan también hacia la medicina privada, pues deben ser también controlados de una manera adecuada. En este sentido, pues estamos todos muy contentos y nos encontramos que después de todo lo que había, en septiembre aparece esta norma que decimos, en la que es lo que ha motivado el que nos juntemos aquí y desde luego está ahí recogida y ha hecho alusión ya a Cosme, porque no voy a extender. Todavía ayer en el Diario Médico aparecieron unas declaraciones del actual portavoz, ya no ha podido estar aquí la portavoz del PP en el Parlamento Vasco, como era sido nuestra intención, ya le deseamos una pronta recuperación, pero lo que es real es que todavía en el Diario Médico de ayer aparecen unas declaraciones en las que Rubén Moreno, que es el portavoz de Sanidad del PP en el Congreso en Madrid, hace alusión a que le preguntan, bueno, hay que contextualizarlo, está refiriéndose a que no se quiere cumplir con el copago hospitalario, como dicen muchas autonomías, incluidas algunas del PP. Esto es evidente y todo el mundo lo conoce. Y dice que el copago hospitalario se ha hecho
por una cuestión de principios de equidad y no con afán recaudatorio ni disuasorio. Entonces, todavía parece que todavía la incertidumbre que nos genera es mucho mayor. Luego me he permitido colocar, porque como aparecen CIU y PNV es un partido que lógicamente en este momento está en el gobierno también en nuestra comunidad, pues ya se han desmarcado de lo que es el tema no voy a insistir, me voy a alargar, pero es algo que está por ahí dicho. Bueno, todo esto se está hablando y lo primero que vemos es que se siguen apareciendo declaraciones. Esto es de Ecosanidad todavía, del último ejemplar, en el que dice que el medicamento será siendo el comodín para cuadrar el déficit. No he recogido ahí, no quiero alargarme, he recogido por ahí las declaraciones, incluso con autonomías, etcétera, etcétera, hace mucha alusión a todo esto. La señora ministra está diciendo que tienen verdadera urgencia porque con la nueva quieren hacer una normativa. El Ministerio de Sanidad está empeñado en antes del final de año deben revisar los precios de referencia de los fármacos porque también creen que el ahorro va a ser importante. Estamos insistiendo en lo mismo. Pero al mismo tiempo vemos que ya empieza a acumularse determinadas deudas, sobre todo con la farmacia de calle, en algunas autonomías que están generando pues una situación también que realmente parece un poco kafkiana. En la farmacia catalana, ahí aparece una imagen también de lo más gráfica, con ese grifo, está apostado por cerrar el grifo, no puede seguir financiando de alguna manera todo esto y empezamos creemos que debemos preocuparnos como médicos, ya que nosotros pertenecemos a una organización que debe garantizar la buena praxis, y la buena praxis supone una buena atención médica y que esa atención médica se desarrolle en relación a lo que está programado lógicamente para que el paciente esté bien atendido y que se pueda prescribir lo que sea necesario. En esta situación no solo son las situaciones a las que nos preocupa, es que los propios usuarios, yo he pertenecido mucho tiempo en agrupaciones por mi especialidad, he colaborado con algunas agrupaciones y la GEPAC en concreto, que es el Grupo Español de Pacientes Afectados de Cáncer, hace el día 26, me parece que es de septiembre, hace un comunicado en el que muestran su profundo rechazo a la norma. Además dice que van a seguir luchando para que este copago no vaya hacia adelante. La otra cara de la moneda, la presidenta de Farmaindustria, está hablando todavía de que en España los fármacos son el 20% más baratos que en otros territorios y empieza a hacer una serie de comentarios. La deuda, como ven ahí, viene una columna azul, lo leen si quieren porque no va a extenderme, ya digo que no soy el ponente, pero es que esta es la situación en la que hay, que parece que todo el mundo está quejándose, unos no cobran, los otros les cobran o les quieren cobrar, etcétera. Sigue diciendo todavía que incluso empezamos a tener problemas sobre el copago, dice que el copago todavía es menor aquí en España que en otros países de Europa, no sabemos si no habla del copago tampoco, no sabemos si habla del farmacéutico, se refiere al copago en lo que es todo lo que es la aplicación o el acceso a los servicios de salud en general. Vemos declaraciones de gente que ha estado en una mesa redonda recientemente, que son gente de senador del PP, Jesús Aguirre por Córdoba, o Galo Sánchez, con una trayectoria en farmacia, tanto en la Comunidad Autónoma de Extremadura como también a nivel, o gente tan poca sospechosa como Luis Ciprés. Ven ustedes ahí cuáles son las declaraciones que hay. Jesús Aguirre dice que lo que deja claro la nueva ley es que la accesibilidad del coste de los medicamentos tiene que ser igual en todo el territorio español. Galo Sánchez dice que todavía la evaluación de medicamentos, que eso no depende ni de ustedes ni de nosotros, en España todavía es subóptima, que estamos moviéndonos por reglamentos todavía de los años 80 y 90, y Luis Ciprés dice algo que es obvio, que desde luego el médico, y sobre todo en el sistema público de salud, debe prescribir con racionalidad, buen sentido económico, porque si no, no estaría cumpliendo con la función social encomendada. Lo que creemos es que es fundamental también es que pueda seguir cumpliendo con la función social que tiene encomendada. Y bueno, y yo tras esta introducción lo único me he permitido esta frivolidad quizá de pensar que desde luego yo creo que estamos en el desierto. Esta foto es real, acaba de ganar un concurso ahora recientemente, el autor es hijo de médico además. En el desierto hay escasos medios, hay un camión, es real, está él sacando la foto ahí. Y a pesar de la oscuridad del desierto y de la negrura que puede haber, se ve ahí la Vía Láctea, que da una iluminación increíble, y con medios escasos, con luz y sabiendo dónde vamos, yo creo que se podría salir, pero para eso hace falta que se unen esfuerzos. Con esto yo creo que voy a dar el paso ya, voy a ceder la palabra a los ponentes, y lo único que digo es que a ver si entre todos luego al final vemos que realmente el grifo, al final somos capaces, antes de abrir, dar vueltas y desenroscar para que salga agua, no es si cortar o deshacer el nudo, que es lo que habría que hacer, pero me parecería interesante también que salimos con un poco
con las cosas un poquito más claras, pues muchísimo mejor. Sin más, muchas gracias, y yo creo que Purificaciones del Prado, compañera mía durante años de fatigas, de trabajo y de muchas cosas en el hospital, hemos disfrutado y sufrido también de nuestra actividad diaria juntos mucho tiempo. Yo le agradezco su presencia y sin más le voy a dar la palabra para que haga ya la expresión que le parezca oportuna. Yo, voy a hacer un poco una introducción del tema. Creo que para mí es una caja de los truenos que ha estado cerrada durante mucho tiempo. Que ha estado cerrada durante mucho tiempo porque, en principio, bueno, como teníamos una época de vacas gordas, como yo decía, bueno, pues no teníamos necesidad de abrirla, pero realmente el tema del copago está ya en la literatura desde hace muchos años, incluso desde al poco tiempo de empezar el copago farmacológico en España. Bueno, yo no tengo ningún conflicto de interés. Recibo un salario del Servicio Vasco de Salud por mi trabajo diario y soy miembro de la Asociación Española contra el Cáncer, en la cual colaboro desinteresadamente como miembro del comité técnico. En la charla la he estructurado con una pequeña introducción respecto a los conceptos del copago, qué pretende el copago y cuáles son sus consecuencias. El concepto de equidad, que probablemente es una palabra que va a salir mucho en el debate o que todos la vamos a nombrar. ¿Cuál es la situación del copago en Europa? ¿Cuál es la situación del copago en España? Y realmente 4 diapositivas de las implicaciones del copago hospitalario en el paciente oncológico. Si uno se introduce en Google académico y pone la palabra copago farmacéutico, pues salen 1480 resultados, y el primero que sale es en 1999 una cita del profesor Iber, que ya en el Congreso del 19 Congreso de Jornadas de Economía, pues bueno, nivel de concentración en pocos usuarios y diseño de alternativas como datos del copago farmacéutico. Pero si introducimos el nombre en inglés, cost sharing, pues nos salen 49.000 resultados, de los cuales el primero que sale ya está publicado en el New England Journal of Medicine de 1981. Así que no es un problema que sea de ahora en la actualidad, sino que es un problema que ya se lleva comunicando desde hace mucho tiempo en la sociedad. Como pequeña introducción de datos, comentar que el gasto total por persona de los medicamentos en España es un gran sobreesfuerzo en relación al nivel de renta que tenemos. Gastamos 1,7% del PIB en fármacos, y cuando la media europea es el 1,2%. Estos son datos de la OCDE del 2005, de la OECD, que quizás pues hayan variado muy pocos actualmente, pero bueno, quizás puedan ser un poco más elevados o menores ahora. El precio de los medicamentos en España es uno de los más bajos comparados con la Unión Europea. Esto hace que exista realmente lo que se llama un comercio paralelo. Esto implica que, al tener nuestros fármacos muchos más baratos, los países de la Unión Europea compran los fármacos en España y los venden en Europa. Entonces, bueno, eso es un problema muy importante que hay. Luego, el precio de los medicamentos crece a causa de las nuevas tecnologías. Evidentemente, a nivel de los fármacos nuevos que están apareciendo, que son fármacos muy caros, sobre todo a nivel en la oncología médica y quizás también en otras especialidades como reuma, digestivo, neurología. Luego, la participación del usuario en la financiación del coste de los medicamentos en España es muy baja. En el año 2003 la financiación pública era del 73,5% y en el 2005 solamente pagaba el paciente el 6% en general, los usuarios pagamos. Y luego también tener en cuenta que la contribución adicional que supone el aumento del gasto farmacéutico para mejorar la salud en España es también una de las más bajas según la OECD, comparado con los que hay en los países europeos. Lo más importante, en principio, yo creo que para centrar el tema es saber qué es el concepto de copago. El copago, el doctor Rodríguez M., de la Gaceta Sanitaria del 2012, comenta que es la participación del usuario en el coste de un servicio. En este caso, el servicio es el sanitario. Y como terminologías, pues hay varias. El copago copayment, que es la terminología que se utiliza en el seguro privado, que también puede ser franquicia, se puede encontrar como diferentes nombres.
La participación en el coste, que es lo que hacemos en España, nosotros participamos en el coste de los medicamentos en un porcentaje, que también le llaman en inglés cost sharing, y luego el ticket moderador o abuso o riesgo moral, para evitar el abuso o riesgo moral. Realmente, ¿cuáles son los objetivos del copago? En teoría, la fuente adicional de financiación de la sanidad siempre lo pone en el último. Yo no creo que ese sea el más importante. Realmente lo que pretende el copago o los copagos es moderar el consumo de los servicios sanitarios, que creo que es muy importante corresponsabilizar al ciudadano de lo que disponemos. Todo no es gratis, todo lo pagamos. Lo que pasa es que como no pagamos en el momento de cobrarlo o de utilizarlo, bueno, pues le damos quizás menos valor. Yo creo que eso es muy importante. Conseguir que los servicios que se dejan de consumir sean los de menor valor y que no afecten a la salud. Y en tercer lugar, que para unos probablemente será el primero, fuente adicional de financiación de la sanidad. Se entiende como servicios sanitarios la atención primaria, la atención especializada, la cirugía, la hospitalización y luego, evidentemente, la urgencia y las medicaciones. Realmente el problema que tiene el copago es que debe de ser bien aplicado. Si está mal aplicado, pues vamos a tener problemas. Yo a esta diapositiva le he dado la vuelta y la he puesto en positivo. Evidentemente, para evitar problemas deberían ser aplicados. ¿Y cómo se deberían ser aplicados? Pues evidentemente estableciendo límites o techos, porque no siempre van a pagar los más débiles, que son los que menos renta tienen, y los pacientes con enfermedades crónicas. Vincular el nivel de renta, que implique pues incluso a veces la exención, que yo creo que se está haciendo en este momento. Tener en cuenta la efectividad del servicio o tratamiento. Hay que tener en cuenta que los pacientes o la ciudadanía, en principio, no son expertos en medicina y al existir un copago pueden decidir no ir al médico por cualquier motivo, a cualquier servicio sanitario, pero pueden estar haciéndolo para cosas que realmente pueden ser válidas o para cosas que son innecesarias. Luego, deben de afectar a más de un nivel o bien asistencial. ¿Por qué? Porque solamente se hace, por ejemplo, en atención primaria, todos los pacientes, al existir el copago en atención primaria, van a ir a la urgencia y van a aumentar su demanda de otro nivel asistencial. Y luego, evidentemente, hay que proteger a los más débiles económicamente y a los más enfermos. Pasando al concepto de equidad, pues la Real Academia Española tiene 5 acepciones para la equidad. Como ven, probablemente pues, algunos nos gustarían unas u otras, pero no hay una para elegir de lo que es el concepto de equidad. Justicia natural por oposición a la letra de la ley positiva, disposición de ánimo que mueva a dar a cada uno lo que se merece. Pero ¿qué es la equidad en la sanidad? Pues yo creo que la equidad en la sanidad es tanto en la prestación como en la financiación. Perdonad que se me ha ido la anterior. Bueno, en la prestación yo creo que desde el año 1967 ya hay conceptos de lo que es la equidad, que se cree que es equitativo, lo que la sociedad cree que es equitativo, pero en el 79 Friedman dice que es una palabra vaga, difícil, imposible de definir. Yo creo que realmente la definición de López Saluda es que todas las personas deberían tener igual acceso a los mismos servicios sanitarios públicos si tienen igual necesidad. Pero también es muy importante la equidad en la financiación. ¿Cómo financiamos la sanidad? Pues la sanidad se financia por cotizaciones de los trabajadores activos, por los impuestos y un modelo mixto. En España se hace por el IRPF, por el IVA, el céntimo de la gasolina, el euro por la receta, que no sé si se está cobrando, creo que en Cataluña no sé si se está cobrando todavía o no, por eso no lo he puesto. Pero el impuesto del IRPF, el 80% lo pagan a los asalariados. Y de los asalariados, en la práctica, cada día somos menos. Entonces, bueno, pues probablemente sería uno de los apartados que quizás pues, habría que valorar. Y luego también tenemos un copago parcial o total. Tenemos un copago parcial en los medicamentos y es total del 100% en dentistas, gafas y otros. Pasando a lo que tenemos en el ámbito de alrededor nuestro, pues el copago en Europa, según el IS, que ha hecho un estudio en el año 2011
del copago en Europa, en Estados Unidos y en España, aplicándolo a nosotros, el copago no es reciente. Existe prácticamente en todos los países europeos. Solamente hay 3 países, que son Dinamarca, España y el Reino Unido, que no tienen copagos en servicios sanitarios. Todos tienen copagos en farmacia. Cada uno tiene determinadas tasas fijas, otras no fijas. Bueno, esto he puesto aquí unos ejemplos. Entonces he cogido Alemania, los primeros que estaban en la lista, Alemania, Austria, Bélgica, y evidentemente, por ejemplo, Alemania en atención primaria tiene un 10%, 10 euros en la primera consulta en atención primaria, pero tienen unas exenciones. Austria lo mismo, es decir, que evidentemente nosotros solamente tenemos en la farmacia. ¿Cuáles son el impacto que tiene el copago? Pues el copago puede tener un impacto en el uso de los servicios de salud y en la salud de la población, que realmente es lo más importante, entre comillas. Es decir, que si un copago va a permitir que haya gente que no vaya no utilice los servicios sanitarios, pues, y eso va a perjudicar a la salud, pues evidentemente habría que reorganizarlo de otra manera. Entonces, a nivel de los servicios de salud, la reducción, según lo que dice la literatura publicada y recogida en el estudio del IES del 2011, la reducción en la utilización de los servicios sanitarios y el uso de los medicamentos, tanto adecuados como no adecuados, está establecido. Que tiene un impacto menor en las enfermedades agudas y en los tratamientos que son esenciales. Que evidentemente aquellas consultas que son de visitas preventivas y problemas médicos menos esenciales, ahí es donde realmente hay un mayor impacto. Y luego que la reducción en las visitas a la urgencia son importantes, pero no en situaciones críticas. Respecto a la salud, no hay ningún dato a nivel europeo que se pueda valorar, ni en España tampoco, pero todo está basado en un estudio que hicieron los americanos en el año 1968-78, en el cual a 2.700 familias les asignaron un porcentaje de copago determinado y había un porcentaje de familias que no tenían ningún copago. Entonces, haciendo todos esos estudios, valorando todo ese estudio, en promedio no parece traducirse en un peor estado de salud, excepto en aquellas personas que son de rentas bajas y en los enfermos crónicos. Es un estudio que, bueno, que depende de quién lo lea, pues le sacará unas puntualizaciones u otros, pero según la literatura eso está descrito de esa manera. En España, que es lo que nos interesa, hasta el año 67 había una total cobertura pública de las prestaciones farmacéuticas y en el año 1978, independientemente del nivel de renta, que evidentemente era inequitativo, los trabajadores activos pagaban el 40% del coste de la receta, excepción de los tratamientos crónicos que se pagaba el 10% del valor del precio de venta al público con un límite de 2,64 euros. Los pensionistas y beneficiarios estaban exentos. Y luego Muface, ISFAS y compañía, tanto activos como pensionistas, pagaban un 30%. Digo que es inequitativo porque evidentemente los pensionistas y sus beneficiarios no es lo mismo un pensionista que gana en este momento 600 euros a un pensionista que gana 2.500 y tiene rentas importantes. Como unas cifras relacionadas con el copago previo al Real Decreto actual, bueno, pues todo esto está basado de España, a nivel del Sistema Nacional de Salud hay pocos, están basados en los estudios que hace Muface. Entonces, el 70% de las recetas se concentran en el 70% de la población exenta de pago, en pensionistas y beneficiarios. Comparado con los pensionistas de Muface, consumen 40% menos de recetas. Está descrito que el cambio del estado de activo a pensionista incrementa el número de recetas en el primer año en el 25%, y esto lo consideran que es un riesgo moral para el resto. Y evidentemente el impacto financiero para el sector público, es decir, la gratuidad más el riesgo moral que eso implica, puede suponer un aumento del gasto de más del 100%. Todos estos datos son del año 2005-2007 de expertos en economía de la salud.
¿Qué pasó en el año 2012? Que aquí está el quid de la cuestión. Pues en el Boletín Oficial del Estado, como se ha comentado, pues modifica la Ley de Cohesión de 16/2003 y en el cual se introduce copago farmacéutico por primera vez para los pensionistas. Es una financiación pública sometida al sistema de precios de referencia. Los precios los establece el Ministerio de Sanidad y de ese precio máximo no pueden pasar. Y luego, la aportación del usuario será proporcional al nivel de la renta. Entonces, bueno, pues aquí ya se realiza de acuerdo a la renta. Entonces, de acuerdo a la renta, aquellos que tienen una base liquidable de más de 100.000 euros pagan un 60%. Entre los de 18.000 y 100.000, el 50%, que prácticamente supongo que estaremos la mayoría entre ellos, aunque ahora probablemente en menos de 18.000 pues haya muchísima gente, que pagan el 40%. Y aquellos pensionistas, excepto los que ganan más de 100.000 euros por sus economías, lo que pagan es un 10% en enfermedades crónicas, la tasa máxima, si no, creo que son 4,20 euros. Y Muface sigue pagando el 30%, tanto sean activos como pensionistas. Los tratamientos de carácter crónico y pensionistas de larga duración tienen unos topes máximos que son de 8, 18 y 60 euros, dependiendo de la base liquidable que tienen. Y luego existen las exenciones, tanto para los usuarios como para los beneficiarios, que son las personas con discapacidad, los perceptores de rentas de integración social, las pensiones no contributivas, que creo que son bastantes personas también, los parados sin subsidio de desempleo, los tratamientos derivados de accidentes de trabajo y la enfermedad profesional. Espero no haberme dejado ninguna. Pero lo más importante es saber si realmente se ha reducido el gasto en farmacia, si es uno de los, al incrementar el copago farmacéutico. Bueno, pues esto está sacado del Economista de hace 10 días, según esta noticia. El ahorro en farmacia en los últimos 15 meses, desde que se ha implantado el nuevo modelo, alcanza 2.472 millones de euros. Y en septiembre del 2013 ha disminuido, aunque en las comunidades autónomas ha aumentado 744,4 millones, pero se han ahorrado 166 millones exclusivamente en el mes de septiembre. Cada uno a mí me gustaría que esto, yo no lo he encontrado, no lo he buscado, entonces no sé si existe, pero que todos estos datos estuviesen visualizados por comunidades autónomas, probablemente para que los pudiéramos buscar en cualquier momento que lo necesitásemos. Entrando ya en el tema de los pacientes, de los fármacos que eran de dispensación hospitalaria, pero que se daban en la calle, nosotros como servicio de oncología, todos estos fármacos, que la mayoría de ellos son quimioterápicos orales, siempre insistíamos en que estas medicaciones se introdujesen y se diesen en el hospital. No por el copago, evidentemente, sino porque nos dábamos cuenta de que se controlaban muchísimo mejor. Había pacientes que nos traían medicaciones que no utilizaban y que esas medicaciones valían 22.000 euros y las tenían acumuladas como si fuesen aspirinas. También porque los efectos secundarios los controlábamos mejor. El servicio de farmacia, aunque es un incremento para ellos para el trabajo, que luego nos comentará la doctora Aguirrezábal, pues evidentemente teníamos mayor control y estaban los fármacos menos desperdigados y sabíamos lo que gastábamos, porque realmente nos era muy difícil saber qué gasto tenía el servicio de oncología nuestro en medicación oral. Sabíamos lo que poníamos, pero no el gasto. La ley, esto en el diciembre del 2011 es cuando se propuso por ley ya que se debían de introducir que se debían dar estos fármacos en el hospital. Se han introducido en el hospital a partir del 1 de abril del 2012, si no me confundo, ¿no, Ana? Aproximadamente. Entonces yo voy a explicar en este modo lo que nosotros hemos, los datos que nosotros tenemos al respecto. Yo he sacado una lista de lo que el Real Decreto, me he dejado alguno, pero porque no están todavía, no tienen ni están aprobados, están pendientes de aprobación o no tienen precio de referencia o se pueden utilizar por uso compasivo. Pero el uso compasivo también lo paga el hospital. Entonces,
De todos los pacientes, de todos los fármacos hay algunos que no están incluidos, que son fármacos orales quimioterápicos que no están incluidos dentro del Real Decreto, que son el irinotecan y la navelvina, que también son fármacos orales, y los números de pacientes. El número total de pacientes del 1 de abril del 2012 al 31 de abril del 2012, nosotros tenemos, creo que si no me sale mal la suma, son 355. Como me faltan 3 meses o nos faltan 3 meses, probablemente al cabo del año nosotros tendremos unos 400 pacientes a los cuales les damos medicación oral que se dispensa, que en este momento se dispensa en el hospital, pero que son los pacientes se la llevan y se la toman en su casa. Entonces he intentado, de todos esos fármacos, ya que estos fármacos son considerados de aportación reducida, los pacientes pagarían el 4,20 euros leyéndose el decreto por mes o por caja dispensada. Realmente la mayoría de todos estos fármacos, excepto alguno, vienen para el tratamiento de un mes, la mayoría de ellos. Y bueno, pues me he permitido señalar y especificar cuánto cuesta exclusivamente el precio del fármaco en determinados fármacos actualmente en la oncología. Y evidentemente, pues, por ejemplo, el Suten en segunda línea, no quería decir ese, el Glivec en tratamiento adyuvante para un paciente son 36 meses, son 2.511 por 36 meses. Evidentemente este paciente que me pongo para lo mejor para el paciente que no recidive durante el tratamiento, pues en teoría, según el Real Decreto, debería pagar 4,25 euros por cada mes de tratamiento. Tenemos el Genosal, que en la mama y ovario, que no he puesto el precio, pues porque creo que es anecdótico. No sé si son 40 pesetas, ¿no? Pero bueno, también está incluido como tal. En la próstata, que aquí veo que hay mucho varón, que espero que todos estén perfectos. Pues en la próstata hormonoresistente, es decir, que ya no responde a las hormonas en enfermedad metastásica, la abiraterona, que se le ha dado mucho renombre, al mes son 3.594 euros. Se debe de pagar 4,20. Simplemente es por ejemplo, es fácil la temozolomida, pues en teoría es barata porque tenemos genérico, pero en el año 2005 este mismo tratamiento eran 1.075 euros aproximadamente. ¿Cuáles son las implicaciones para el paciente oncológico? Pues realmente yo como médico, en teoría, no tengo ninguna. Evidentemente, yo creo que la relación que debemos de tener con los pacientes, esta relación que llama relación de agencia, de confianza entre el paciente y el médico, debe ser lo más importante. Yo creo que se debe hacer una medicina basada en la evidencia, que la hacemos o intentamos hacerla, en oncología como en hematología, y seguro que en el resto de las especialidades, porque no solamente esto implica a los fármacos oncológicos, sino también al resto de las especialidades. Podría ser lo mismo, pues digestivo también tiene fármacos para las enfermedades inflamatorias que probablemente también pueden ser orales, pues bueno, todo lo implica. Seguir directrices y protocolos que se hacen habitualmente, se siguen siempre las guías clínicas de las sociedades correspondientes, tanto nacionales como europeas y americanas, y evidentemente nuestros fármacos, la mayoría de los que yo he puesto y que son para primera línea de enfermedad metastásica, alguno para segunda, pues yo creo que si el paciente, que lo haces, pero quizás hay que hacerlo más extensamente, pues habrá que hacer una información más extensa de los riesgos, de los beneficios, del pronóstico de vida para los pacientes, que es muy importante también, para facilitar la decisión de los pacientes, que realmente, aunque sea un precio reducido, un precio simbólico, le llamemos como le llamemos, pues ellos lo van a aportar. ¿Cuáles son las conclusiones que yo he sacado después de leerme la literatura? Pues realmente los copagos sanitarios y farmacéuticos existen en todos los países de nuestro entorno, que son un mecanismo que permite financiar parcialmente el coste sanitario y farmacológico, que los estudios y la evidencia empírica sugiere que los usuarios de consumos excesivos o innecesarios, sin que repercuta negativamente a la equidad, que la salud, creo que es muy importante, la salud de la población depende exclusivamente el 25% de los servicios sanitarios, que es una herramienta más, pero que no es la única,
y yo creo que lo importante no es cuánto se gasta, sino cómo y dónde se gasta. Y que el estilo de vida y la biología es lo que más influye en la salud de la población. Creo que nos tenemos que centrar en la prevención, que es lo más importante. Si dejáramos de fumar, aunque hay muchos impuestos que se consiguen a través del tabaco, el problema del cáncer se reduciría en un 60%, por ejemplo, de lo que yo conozco. Entonces, hay muchos tumores que están relacionados con el cáncer, con el tabaco. Entonces, bueno, si hacemos el esfuerzo en mejorar el estilo de vida, pues probablemente disminuyamos las patologías. Y ya no hablemos solamente del cáncer, sino de los problemas cardiovasculares, de los problemas de la EPOC, de los problemas del pulmón. Y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Puri. Luego, primero agradecerte la revisión que has hecho para, bueno, yo creo que para que nos hagamos también una idea de cómo está la situación. Luego creo que en el turno de preguntas podremos profundizar también y podrás aclarar alguna cosa más. A ver, yo sin más